¿Qué es un VPN? ¿Por qué preguntas eso, papá? Porque me salió en internet. ¿Qué es eso, vale? ¿Una enfermedad venérea? No me digas tú que tienes eso. Para los más ignorantes, llega Dos Punto Pueblo con Luis Carlos Díaz. ¿Quieres mentis? ¿Quieren mentis? Todos queremos mentis. Perdón. Sí, Carlos, bienvenido. Ahora tienes que darle a la audiencia también. Ustedes también quieren mentis, quieren por mentis. favor. No, Mira, Luis oye, Carlos, momento complicado el que se vive en nuestro país. De hecho, para nosotros que somos un programa de humor, más complicado todavía porque no provoca reírse de nada, pues, pero tenemos que tratar de dentro de todo lo malo, salir, animarnos, tratar de sacar una sonrisa en la cara a las personas y además animarlos en nuestro caso, que queremos invitarlos a que salgan hoy a seguir expresándose. Luis Carlos está junto a César Miguel Rondón de 6 a 9 de la mañana en Éxitos. Justo estaban conversando con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, hace un ratito. ¿Qué les decía Julio? Y, con Borges, y antes de Borges con Luis Vicente León, y antes de él también con otros analistas. Es decir, hemos tratado de poner foco en qué es lo que está pasando y poner contexto, sobre todo porque lo de ayer no puede ser leído como victoria o pérdida si solamente nos quedamos con un pedacito. Por ejemplo, el día de ayer hubo una de las manifestaciones más grandes que ha habido esta ciudad. La cantidad de gente en calle fue impresionante, pero no hubo manera ni de encontrarse, porque la gente del suroeste fue atacada de principio. Por ejemplo, la gente en El Paraíso, la gente en San Bernardino. Y no dejaron de ser atacados la gente hasta que la venía. madrugada. Claro, y luego, porque la represión que hubo en la autopista fue brutal, entonces no hubo como ese espíritu de cuerpo donde dice, bueno, aquí está la multitud y nos encontramos. Y de eso se encarga la hegemonía, que la gente no se entere de esas cosas. De hecho, pude hablar con gente de la unidad y me decían que tenían incluso la posibilidad de tener unos drones y luego se echaron para atrás porque hay como amenazas, hay miedos, hay un montón de cosas pasando en simultáneo. Pero ahora, ¿dónde están las victorias? Es la gente que puede expresarse, es la gente que todavía resiste. Y ese es un periodo muy interesante porque no podía verse el día de ayer como el punto final, sino más bien como el inicio de un ciclo de protestas. De una nueva etapa. Sí, tanto que nuestra cotidianidad va a cambiar y que, bueno, la gente tiene que tomar medidas y cambiar y fluir con las cosas que están ocurriendo. ¿Qué otra cosa ocurrió ayer? Hubo excesos y hubo excesos terribles. No solamente el presidente de la República retuiteando el chiste que hizo el PSUV sobre la gente que se tuvo que tirar al Guaire. Guaire además que ha recibido millones de dólares del gobierno, Lo de hablamos. organismos 300 internacionales. millones de dólares. Tu tweet Y fue que- fantástico porque además muestra directamente el documento del banco. ¿Cuándo que le fue hace- eso? Eso fue en 2014, se le aprobó y para 2017 tenía que estar listo y ejecutado. De hecho, es un documento que me envía alguien que trabaja con ese 300 ramo. y millones dice, de "Mira, aquí dólares". está". Sí, pero es que además El antes banco, de eso, el banco que lo dio es Interamericano de Desarrollo, el BID. BID. Sí, que ellos cooperan con los gobiernos. Claro, para ayudan, dan mejorar, y, préstamos. bueno, que se lo chuleen así en la cara es terrible. Ahí en esos casos, disculpa, no sé si lo sabes, Luis Carlos, pero el banco puede decirle, mira, chico, tú no estás cumpliendo, Sí, porque por esos supuesto. reales tienen que devolverlo. No, eso no es supuesto, así que te lo regalé. Oh, por supuesto, tienen que rendir cuentas y no lo hacen. Pero cuando uno revisa las memorias y cuentas, pues resulta que sí, en años anteriores a ese se aprobaron fondos de 42 millones, 90 millones, 100 millones de dólares. Y eso es dinero que se ha ido, tanto para esto, para llegar a este punto del chiste. Además hubo el día de ayer centenares de personas detenidas. Ya no 10, 15, 20, sino centenares. Sí. Entonces tenemos que empezar a ver esto ya no como hechos aislados, sino como patrones. Y eso es importante en el marco del análisis de violaciones de derechos humanos. Porque no es que hubo un funcionario que de loco, bueno, disparó la lacrimógena en horizontal y se la pegó a alguien. No, es que es un patrón represivo. Hubo decenas de personas el día de ayer heridas y con contusiones porque las lacrimógenas las disparan a quemarropa. Ya vimos en Semana Santa que al periodista Román Camacho le rompieron la tibia Sí. con una lacrimógena, pero el día de ayer hubo también una persona con una herida grave en la cabeza que luego cae en el Guaire, así que una contaminación es posible allí. Sí, lo hablábamos con un doctor. ¿Qué es importante acá? Hace ¿Y por qué lo planteo así? Porque todos esos relatos nos enteramos por redes sociales. El día de ayer fue complicado en términos informativos y además era fuerte ver cómo en cableras y en televisión satelital iban saliendo canales, iban cortando canales porque la censura avanzaba. Eso nos hace cada vez más vulnerables. Pero en redes, la principal fortaleza que tenemos es compartir relatos, compartir testimonios y además que sean confiables, hacerlos confiables. Porque si empezamos a generar rumores o a devaluar el valor de la red, pues perdemos todo. Perdemos lo que nos está quedando, lo que nos conecta.
Yo te quería hacer una pregunta de cómo lo ves tú. Hacer retweets de noticias del día anterior. Eso yo siento que es negativo por el algoritmo que tiene, pues, en el caso de Twitter. Empieza a mostrarte en noticias de días pasados o él te refresca como algunas cosas que pasaron antes. Pero si además uno hace un retweet de un día anterior, también el timeline se vuelve un desorden. Tienes que estar muy pendiente de en qué fecha y en qué hora, porque he visto a gente haciendo retweet con mention diciendo ahorita en Antímano. Y es falso, no es ahorita en Antímano, fue hace 2 días en Antímano. ¿Sientes que eso de hacer retweet a tweets pasados de noticias puede ser o generar desinformación? Yo creo que es importante que la gente por su cuenta lea las fechas, porque hay veces que sí te pone contexto. Por ejemplo, con los disparos a la cabeza que hubo el día de ayer, yo traje del pasado una nota de diciembre del año pasado, cuando en televisión alguien le dice al presidente de la República, aquí el que se rinda pues pasó por la cabeza, se lo dice, y el presidente Maduro se ríe. Eso ocurrió en televisión. Entonces, claro, era importante poner en contexto y poner antecedentes. Total, entonces, tú te traes algo y luego ¿qué ocurrió? Que hubo páginas web que tomaron ese tweet y empezaron a publicarlo como algo reciente. Claro, pero ese es muy su problema y cómo ellos generan. Claro, sí, porque además ahí te dice claro, la fecha. el ABC del periodismo digital tienes que poner hora, fecha de lo que estás hablando y lo que, en el empaque que uno hace, digo, en la presentación, es bueno, este tweet es importante porque ayer o anteayer o hace una semana se dijo esto. Y ojo, no hay que negar el pasado, porque ya tenemos 15 días de represión. No, claro. Entonces es importante también de dónde partió, qué ocurrió. Claro. Y Nizar Al-Faqih, que es un defensor de derechos humanos, un abogado, nos decía esta mañana que van más de 1000 detenidos en estos 15 días. Bueno, sí, ayer hubo casi 500. A muchos los liberan, pero otros están pasados en tribunales militares o condenados. Pero para que tengan un igual antecedente, en 2014, que fue un año brutal, hubo en total 3.700 detenidos. Es decir, en 15 días llevamos ya más de una cuarta parte de lo que hubo en todo un año de protesta. Luis, cosas negativas de la jornada de ayer. Yo creo que hay un problema de comunicación grave que hace que las marchas tengan, y lo viví porque estuve ahí en la autopista. De hecho, también estuve en la concentración chavista, pero eso es otro cuento más largo. Porque además sí fuiste. Sí, la ventaja de ser una franela roja. Sí, pero ¿qué pasó? Que tú tenías al frente, en la vanguardia de la autopista, represión dura, gente tirándose al aire, personas heridas, y unos metros más atrás la gente ni se enteraba que estaba ocurriendo. Es decir, no había capacidad de comunicar, porque era tal la cantidad de gente, la masa de gente, que lo que veías era a quien se llevaban desmayado, a quien salía en una moto. A mí me pasó que yo veía, donde está la torre de Ciudad Banesco, que es de Banesco, donde guindan el Santa en Navidad, y solo veía donde yo estaba que ya la gente no podía avanzar. Y yo decía, claro, porque de ese punto ya no nos van a dejar avanzar. Sí, luego hay un formato extraño de todas las veces que he ido a las protestas, y es que la gente marcha, pero donde está el piquete policial se frenan y dejan que pasen adelante los muchachos, que se enfrentan a ellos, que devuelven las lacrimógenas, que tiran no sé qué cosa. Entonces, oye, eso también es como delegarle a otros una cosa que es responsabilidad de todo el que se moviliza. Y es como, combatan por nosotros. Y además había una épica, que era que estos muchachos corrían, por el medio. Por el medio, la gente se apartaba, los aplaudía, los bendecía. El espíritu de cuerpo ahí es impresionante, es así como nuestros héroes. Oye, pero también sería muy importante que la masa sea la que venza el piquete. Claro. Porque si no vas a estar hiriendo muchachos en una cosa además donde la violencia escala, porque tú devuelves una lacrimógena y lo que vienen son perdigones, y tú quizás le tiras una bomba de pintura a una ballena y lo que te vienen son 3 ballenas y 2 tanquetas más. O sea, por la vía de la violencia no vas a llegar a nada. ¿Y qué es que no puede ser, no puede ser por violencia. Claro, entonces necesitas que la gente se una. Eso en movilizaciones que ocurren en otros países, la gente se abraza, se da la mano y sigue avanzando y no se dispersa. De manera pacífica. Claro. Yo le decía, porque es que es un piquete de la guardia, pero ahí habíamos millones de personas que no hay piquete de guardia que pueda con ese. La verdad es que somos gente bien civilizada para lo que dicen los oficialistas de nosotros. Y es una movilización que a ojos públicos y por registros audiovisuales se sigue manteniendo pacífica. Es decir, la gente estaba allí no hubo disparos, no hubo armas en esas concentraciones. En cuanto llegan, Luis Carlos, tú que estabas al frente, en cuanto llegan, y uno lo puede ver por videos, pero tú que estabas ahí, en cuanto llegan, de inmediato es bombazo. Sí, y ese es otro patrón represivo. Bueno, Capriles ayer fue a mediar con ellos y lo que llevó fue bomba y bomba y bomba. No están permitiendo ni siquiera que la gente llegue, o sea, de una vez dispersan y más sádico aún, avanzan.
y avanzan tanto que persiguen a la gente hasta Altamira. O sea, llegaron hasta Altamira, hasta el centro, al CCCT, a tirar lacrimógenas, a perseguir gente. Y luego tienes algo más cruel, que es que se cumplen cuotas de detenciones. ¿Qué significa eso? Que ya pasó la protesta, ya la gente se está volviendo a su casa y de pronto empiezan a pasar cuerpos de seguridad deteniendo gente al azar en la calle para llevarse a la presa, para decir, bueno, tengo a 10, tengo a 5, tengo a Esta 50. señora que se paró frente a la tanqueta ayer era una señora de pelo blanco, o sea, pelo gris, podía ser mi mamá y se la llevaron detenida en una moto. Acabo de tuitear sus fotos porque hay muchas y hay buenas fotos de Horacio Siciliano y otros fotógrafos que han hecho un buen trabajo estos días, pero la tuiteé para saber si alguien sabe, primero, quién es y segundo, dónde está. Claro. Porque la foto de la detención es pública, está allí, pero hasta ahora ningún cuerpo de seguridad nos ha dicho, esta es la señora. ¿Por qué se la llevan? ¿Por pararse en la calle? Sí, Sí. pues, pero es simbólico. La llaman ¿eh? terrorista. O sea, la terrorista que no deja avanzar la Claro, tanqueta porque se paró para... frente. El titular de BTV era... Bueno, Mira el titular Claro, y de le BTV. lanzan una bomba ahí, o sea, ahí mismo, ya eso era de suficiente. espalda la señora además a la tanqueta. El titular de BTV decía, esta terrorista no deja que la ballena avance a repartir paz. Imagínate tú. Imagínate tú. Y Me ya- parece que eso es un chiste. Igual que el vicepresidente diciendo que la gente se tiró al aire por odio, sí. Sí, bueno, odio a qué, a la salud. Así como, odio mi Odio a uno salud, me mismo. voy a tirar Una acá. rabieta, una rabieta. Sí, Luis, una cosa rarísima. hay como opiniones divididas con respecto a salir hoy y copiar la jornada de ayer en un día que no es feriado, donde de pronto no va a haber tanta gente. ¿Qué te parece a ti la idea? Yo voy a salir de nuevo, como lo hice ayer. Claro, hay un asunto y es que comemos mucho con el tema de las mayorías, del estar todos, de lo grande. En realidad no. Es decir, las movilizaciones de este estilo ya se demostró que se es mayoría en 2015 en las elecciones. Mucha gente necesita su vida normal, o necesita resolver cosas, o tiene familiares enfermos, o Pues no tiene puede ser hijos, normal o cuando no tienes puede 26 salir. puntos en la ciudad con gente. Pero tú puedes ser una vanguardia, puedes ser parte de los que sí se movilizan. Entonces no Claro. necesitas volver a ver a la muchedumbre Claro. de ayer, pero sí necesitas seguir Es positivo. manifestando. Claro. Sí, Claro, porque fíjate qué está ocurriendo. Hay una presión sobre el gobierno muy alta en el plano internacional, pero que cuando se estaba dando, por ejemplo, en la OEA, no había un acompañamiento interno. Es decir, era ya Almagro diciendo cosas, pero uno aquí adentro estaba tratando de fingir normalidad durante muchos meses del año pasado. Luego con el diálogo, que todo se enfrió. Pero ahorita es importante esa presión doble. Es decir, fuera del país y dentro del país. Porque además es un asunto como que algo te pica en la espalda. No te puedes dejar de rascar. O sea, cuando no tienes democracia, te tienes que seguir, moviéndote a ver cómo hace para recuperar. ¿Tú sientes que realmente el gobierno está incómodo y que le afecta esto que está pasando? Lo que está pasando ahorita. O sea, ¿tú crees que el gobierno ahorita está incómodo? Sí, sí lo está, porque además se evidenció la fractura interna que hay con la posición de la fiscal general de la República. O sea, es notorio, ahí está. Además, y de hay un hecho, nuevo comunicado de la fiscal. cuando ves las decisiones que la fiscalía tiene en los casos de personas fallecidas, o las decisiones que tienen los fiscales en los tribunales, que dicen que no acusan gente o que no están haciendo el juego al gobierno y por eso pasan a los detenidos a tribunal militar, sabes que hay una fractura. Cuando ves, por ejemplo, que el presidente Maduro quería desplegar un aparato represivo mucho mayor y no pudo, y por eso se inventó el Plan Zamora, para que sean como las milicias las que hagan parte del trabajo sucio que espera, te das cuenta que ahí no hay acuerdo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Profundizar esas divergencias, profundizar esas contradicciones, y solamente lo logras presionando. Entonces, por eso fue clave que los políticos estuviesen en la calle, que la gente los viese, que fuesen parte de la movilización. Porque ellos dijeron, el gobierno dijo que los políticos una vez más habían dejado sola su gente en la marcha, pero yo los vi allí. Claro, Yo vi a eso es Capriles cuento, eso es puro ahí cuento. por el Guaire también. Bueno, En Molansky, en el Guaire, en el agua. Igual dicen que ayer no habían cuerpos que no fueran policiales en la calle, y claro que habían. De hecho, más que nunca yo vi la cantidad de videos que vemos de personas armadas que no están identificadas como cuerpos policiales o militares en nuestro país, son muchísimos. Siento que eso fue una de las cosas que más se vio diferente de parte del gobierno. Sí, y que es clave cuando la gente comparte esos videos en redes, si lo hizo y no quiere revelar cuál es su identidad, por lo menos asegúrenos dónde fue, a qué hora fue, porque ayer yo recibí decenas, pero era complicado hacerte eco porque no sabías de cuándo era, pero Claro. sí, grupos con pasamontañas, encapuchados, con motos sin identificación, armados, toda esa gente hay que capturarla en video para después quizás en algún momento capturarla realmente, porque son unos delincuentes y además son un problema incluso para la Fuerza Armada hoy, para la policía hoy. Esa cosa que el gobierno se la quiere imponer hace que también que esta fuerza se incomode. Luis, Manuel vive en San Antonio de los Altos. Desde anoche decía, probablemente sea complicado llegar a Caracas mañana.
¿Por qué? Porque normalmente hay un montón de puestos de seguridad en la Panamericana que hacen más complicado bajar. Ayer hasta derrumbaron un pedazo de pared para hacer incómodo el paso. O sea, de verdad, la ponen complicado para el traslado de la Claro, persona a los y altos Manuel mirandinos. es quien nos cuenta, bueno, en la Vallecoche había tanquetas, no sé qué tal, bastante presencia militar. Hoy Manuel no vio presencia Nada. militar en la Vallecoche, ni José ni yo tampoco vimos. ¿Qué lectura le podemos dar a que anoche además se esperaba una represión en San Total. Antonio de los Altos después de la muerte de un guardia nacional? de tu Además, guardia? un asesinato, un hecho lamentable, y lo que uno espera es más bien más presencia militar, y todo lo contrario. No había nada, ni siquiera en la redoma de San Antonio, que es un lugar donde cuando empiezan manifestaciones pacíficas o no pacíficas, porque hay casos donde no se han transformado en no pacíficas, hay demasiada presencia policial o de la Guardia Nacional, y no había nada. Sí, ¿Qué es que lectura es eso? hay unas cosas que son muy extrañas, porque el hecho de que tu primer día de operación, tu primer día de Plan Zamora, te asesinen un funcionario, además en una zona que está militarizada, es complicadísimo, es una cosa que de verdad te colapsa. El asesinato de este guardia, y además hirieron a otros, es una cosa lamentable, porque es que además cuando se habla de francotiradores, tú puedes hablar de cualquiera. Es decir, Exacto, hay un francotirador que responde a quién, pagado por quién. Además ya vivimos con esta cosa de hace 15 años de los francotiradores de abril, que ¿sabes? Nunca se identificaron, no hubo las pruebas necesarias. Es como que se le hubiese garantizado impunidad. Y eso es muy grave, porque cuando tú le garantizas impunidad a un delincuente, puedes con eso usarlo políticamente para acusar a todo el grupo y decir, bueno, fueron todos. Es como el caso de las guayas. Las guayas fueron un delito. Poner unas guayas para Total. Terrible. que muriera gente, eso es un delito. Pero que el gobierno no lo haya resuelto, que no haya justicia, es lo que le permite seguir con la cantaleta de que toda la oposición puso huella. Exacto. Entonces, lo que Le más nos etiqueta a interesa un grupo en claro, vez de realmente a los que hacen lo que el más acto. nos interesa a todos es que ese tipo de cosas se investiguen y se sancionen. Y es lo que necesitamos entonces. Luis, Guarda registro. ayer leí noticias donde de pronto decían que el saldo de personas que habían fallecido eran de 2 en Caracas y 1 en San Cristóbal. Yo tengo conocimiento de una persona que, lamentando lo mucho, asesinaron en San Bernardino, y la chica que asesinaron en San Cristóbal. ¿Hay alguna otra persona que haya fallecido ayer? Había la información de la señora en la Candelaria a la que le tiraron una botella o algún objeto desde un edificio. Una maestra. Entonces, claro, la fotografía era grave porque era señora, ¿verdad?, con mucha sangre en el piso, pero la información que había en la tarde era que estaba grave, pero viva. Entonces, no sé si en horas de la noche se confirmó otra En cosa. Guayana, Pero hay que hablaban de revisar. un joven en Guayana. Sí, también. Lo que ocurre también es que piensen que este es un país donde normalmente había 3 asesinatos cada hora. ¿Ok? ok. Entonces, también es un problema diferenciar la inseguridad que se ha desatado estos días de las cosas asociadas a protesta. Ahora, con estos casos que vimos, sí están asociados a persecuciones, a que estaban cerca de la protesta, que pasaban por allí. Están en el contexto de la protesta y deben ser revisadas. Ay, muchas gracias. @Luis Carlos, ahí lo pueden seguir en Twitter, @Periodismo de Paz. Y ahí quería anotarte, en Instagram es @periodismo de paz. Y hay un texto que publiqué anoche llamado Los Tercos, que creo que es como lo que abre el día de hoy y puede ser importante que la gente entienda en dónde estamos parados. Perfecto. Luis, Gracias, Luis. Ya para finalizar, el internet de ayer estaba más lento que costumbre en nuestro país. ¿Alguna información que tengas que no sea una coincidencia, sino que sea algo que se mandó a hacer? No, lo que ocurre es que somos muchos usuarios demandando Buscando muchos información. datos y eso colapsa todo, pero también puede ser del lado del gobierno que haya Mira, tengo intencionalmente bajar el Un la ejemplo, velocidad. Es una fe de posibilidad. rata. Definitivamente lo que leí era un titular del Chigüiro Bipolar. ¿Estás viendo? Aquí ¿Viste? el error. Caí yo aquí en vivo. Menos mal que leí el Twitter. Mira, eso fue el Chigüiro Bipolar. ¿Qué leíste? Fui yo. Lo que leí que había dicho que la mujer evita que la tanqueta vaya a repartir para el Chigüiro. Muy buen montaje. yo Fe por de eso- rata. yo- Fe de rata. yo por Fe de eso- rata. yo No me por- vayan a llevar. ¡Qué estúpido! No me vayan a llevar. Yo por eso la lancé, porque yo dudé. No, y yo dije, pero qué locura. Y resulta que, bueno, sí, fe de rata no era. @Luis Carlos en Twitter, @Periodismo de Paz en Instagram, de los impelables, de esa gente que está en la Tienen que lista de seguirlo. gente que tienen que seguir, sobre todo en estos momentos del país. Gracias, Luis. Cuídense mucho. We love you. Caballero, besos. Estamos muy orgullosos de ti. 8:32, vamos a escuchar algo de música. Imagine Dragons con Believers, suena acá en la Mega, donde sea. Hija, ¿qué es un VPN? ¿Por qué preguntas eso, papá? Porque me salió en internet. ¿Qué es eso, vale? Una enfermedad venérea. No me digas tú que tienes eso. Para los más ignorantes, llega 2 Punto Pueblo con Luis Carlos Díaz.